Una vida cargada de excesos, una vida con muchas emociones, con altibajos tan extremos que prácticamente se predecía que iba a durar muy poco y terminó siendo así. Apenas con 33 años, una de las voces más recordadas, la quinta de hecho más importante de la historia del metal, nos decía adiós. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hubo detrás de aquellas circunstancias tan extrañas en las que Bon Scott termina despidiéndose de este plano terrenal? ¿Ya caíste en cuenta? Hoy, entre otras cosas, hablaremos de AC/DC, Bon Scott, excesos, una noche muy extraña y qué fue lo que pasó ese 19 de febrero de 1980 cuando AC/DC estuvo a esto de desaparecer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Nunca Digas Nunca, el podcast de quien te habla, Jairo Duarte. Así que bueno, pónganse cómodos, vamos a tener unos minutos bien interesantes para revisar y analizar qué fue lo que pasó con Bon Scott, qué fue lo que ocurrió con AC/DC, que a propósito ya ha anunciado que para este 2025 estará de gira en grandes estadios, como ellos mismos lo han dicho, arrancando en Australia y que posiblemente lo lleve por todo el mundo. Junio es el mes en que recordamos que un día como hoy a muchos les estaba llegando, especialmente en Australia, diría yo exclusivamente en Australia, el primer long play, la primera producción de una banda que ya cuenta más de 50 años de recorrido y de una historia riquísima, de muchísima música, de mucho rock and roll, de muchas historias, excesos y demás. AC/DC para junio de 1975 lanzaba su primer álbum High Voltage. Canciones como Baby Please Don't Go, She's Got Balls, Little Lover, Stick Around, Soul Stripper, You Ain't Got to Hold Me, Love Song y Show Business integraba esta lista de 8 temas, 8 tracks, 8 canciones de High Voltage, el primer álbum oficial lanzado en junio de 1975. Ya son 50 años. Seguramente los más acérrimos seguidores de AC/DC no tienen ni idea de qué canciones he mencionado, pero si eres un verdadero fanático, un verdadero seguidor de la gran banda británica australiana, debes saber que estoy hablando de un álbum que solo salió en ventas para Australia y Nueva Zelanda. Solo para estos dos países. Pero sería tal el éxito de AC/DC, estarían tan condenados a brillar con luz propia y a crecer, que en apenas unos meses, diciembre de ese mismo año, lanzarían su segundo álbum, TNT, correcto. Este sí con canciones como It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Un himno, ficha, tarjeta de presentación de AC/DC. Rock and Roll Singer, la segunda canción, The Jack, Livewire, TNT, Rocker, Can I Sit Next to You Girl, High Voltage y School Days. Eran las 9 canciones que integraban el segundo álbum de AC/DC, pero es una vez más un álbum que solo sale para Australia y Nueva Zelanda. Ya aquí tenían que salir, ya aquí tenían que proyectarse y su disquera se ve en la necesidad de hacer una producción que ya tendría lanzamiento internacional, específicamente para los mercados de Inglaterra y los Estados Unidos, donde no tardó mucho en lograr éxito, en calar perfectamente bien en las preferencias de aquel público ávido de nuevas bandas de los años 70. Y fue así como en el año 1976 el primer álbum con el nombre de High Voltage que salió de manera internacional tenía una mezcla de los dos álbumes que solo salieron para Australia y Nueva Zelanda. Es decir, tenía un combinado de canciones de ambos álbumes, las mejores según sus autores. Y que bueno, esa sería la primera producción que daría a conocer a AC/DC. Sin embargo, hoy no
he preparado esta producción, este episodio, para hablar de la historia de AC/DC y todas las anécdotas y bueno, 50 años de recorrido que tantas cosas no podríamos decir. Sino un caso muy específico, un capítulo triste, muy lamentable, oscurísimo en la historia de AC/DC, del rock and roll en general, de la música en general a nivel mundial, cuando todos nos vimos sorprendidos aquel 19 de febrero de 1980, una fría noche londinense terminaría convirtiéndose en tragedia para AC/DC, para sus seguidores y el público en general. Bon Scott, el gran vocalista, el elocuente, particular hombre líder de esta banda, más allá de, por supuesto, la presencia de Steven y Angus Young, los hermanos Young, que obviamente hacen su aporte a lo que representa AC/DC, pero es que Bon Scott era especial para robar cámaras, no solamente por su posición como vocalista, por sus características vocales, además, su personalidad a la hora de cantar, esa manera de trasladarnos. Aquí lo podemos ver con Highway to Hell, la mítica, clásica canción que muchos dicen Brian Johnson lamentablemente no le llega, ¿no? Que no tiene Brian Johnson la capacidad vocal que tenía Bon Scott, y es que solo basta con ver un pequeño fragmento para entender que sí, definitivamente Bon Scott era sobresaliente, era diferente, estaba en otra liga. Y bueno, toda la historia de Bon Scott siempre envuelta en curiosidades a propósito de su llegada a AC/DC, donde no sería precisamente como vocalista que ingresaría a la banda, formaría parte de AC/DC como el chofer de la banda. Era una especie de matrilero, era quien los ayudaba a cargar equipos, quien los trasladaba, porque era el trabajo que simplemente les acercó, le dio a conocer a la banda. No había tenido éxito en intentos previos en otras bandas. Su personalidad, sus excesos, su carácter le habían alejado prácticamente y había tirado la toalla, se había rendido en su intención de ser músico, de ser cantante, de ser solista. Sin embargo, el destino, y como dicen, cuando estás condenado al éxito, ni que te quites, te va a llegar. Bon Scott termina siendo el chofer de AC/DC, y en el momento en que pierden a su vocalista original, disculpen ustedes que no tenga en este momento precisado el nombre, termina siendo Bon Scott la alternativa por oferta o por presentación de él mismo. Tras pequeñas pruebas, algunos ajustes, no hubo duda en que el resto de la banda terminará dándole la bienvenida, y fue la decisión más acertada. Inmediatamente esa conexión, ese feeling, termina rindiendo frutos con la producción de nuevas canciones que lo llevan a la preparación de su primer álbum, como ya les decía, High Voltage, que solo sale para Australia y Nueva Zelanda, pero que ya mostraba, ¿no?, el carácter y toda la personalidad que había, y el talento y la calidad musical que nos presentaba AC/DC, una vez más liderado al frente como punta de lanza el señor Bon Scott. Años de éxito, años de crecimiento, años de consolidación, años que les llevaría incluso a salir de sus propias fronteras. Estos escoceses migrantes radicados en Australia, que coincidieron por cosa de la vida en el país de los canguros, en el país oceánico, y que terminan rompiendo fronteras y saliendo para brillar en todo el mundo. Hacia febrero de 1980 no había duda del éxito que ya AC/DC estaba presentando, ya como era comparado con grandes bandas de la época, del momento, como referencias como los Rolling Stones, como el mismo Aerosmith, hacían que AC/DC estuviese rankeado prácticamente al nivel de estas bandas. Faltaba más del camino por recorrer, faltaban algunos escalones más por ascender. Sin embargo, el 19 de febrero de 1980 llegaría para AC/DC una prueba de vida importante, una prueba de fuego, una de esas pruebas que marcan el destino y pueden cambiar todo el rumbo de lo que se ha recorrido hasta ese momento, ya que Bon Scott, conscientes de los excesos, de su infinita capacidad de bebida, de la prueba, el consumo además de sustancias peligrosas, le llevarían a una fatídica noche ese 19 de febrero, que lo vio por última vez
en este tipo de imagen. Aquí podemos observar esa noche dónde estuvo y con quién estuvo el señor Bon Scott. Bueno, era una noche de fiesta en el mítico The Music Machine, el club que albergaba de manera regular presentación de grandes bandas y grandes artistas y que era sitio obligatorio de reunión para toda la movida del rock and roll londinense. Y no podía faltar Bon Scott, parte ser el alma de la fiesta, aquella noche que disfrutó y que lo llevó a un consumo, según cuentan los testigos, que estuvo de más, en exceso, hasta preocupante, dirían algunos testigos, especialmente su amigo Alistair Kinner, con quien estaba acompañado esa noche y quien tiene un rol protagónico importante dentro de los acontecimientos. Una noche de fiesta, una noche de excesos, una noche que estaban preparando precisamente la grabación de algunas canciones, algunos documentales de AC/DC en la capital inglesa y que llevaría al señor Kinner, Alistair Kinner, el mejor amigo de Bon Scott, o por lo menos quien le estaba acompañando esa noche, a tomar la decisión de llevarlo hasta su vehículo, un Renault 5 de la época, un carro bastante pequeño, para acostarlo y que descansara en el asiento de atrás. Dice el señor Kinner, según sus declaraciones, que estaba tan ebrio, que estaba tan borracho, que era tal el exceso de embriaguez de Bon aquella noche que no pudo con él y terminó tomando la decisión, la fatídica decisión de dejarlo dormir en el asiento de atrás del pequeño Renault 5, asumiendo que al día siguiente se le pasaría y podrían seguir con la rutina. No fue así. Al día siguiente, en la mañana, cuando el señor Kinner se acerca a su vehículo para despertar a Bon Scott, se da cuenta que este no reacciona. Alarmado ante la situación, lo lleva a urgencias y en urgencias simplemente lo que terminaron fue de confirmar el fallecimiento, la muerte de Bon Scott. Efectivamente, habría muerto Bon Scott. El reporte forense indica que fue tras broncoaspiración de su propio vómito. Fue tal el estado de embriaguez que, durmiendo boca arriba, vomitó, broncoaspiró y murió ahogado, asfixiado por su propio vómito, lamentablemente. Hablan también del consumo de ciertas sustancias en exceso que podrían llevarlo a este cuadro, pero en líneas generales el reporte forense indica ese tipo de muerte. Desde esa fecha, estamos hablando ya 45 años atrás, se sigue revisando qué pudo haber ocurrido aquella noche. Hay cualquier cantidad de teorías conspiranoicas que hablan de algún tipo de homicidio culposo, algún tipo de acción en contra de Bon Scott, personas que no lo querrían, que lo llevó a este cuadro tan fatídico. Hay muchas preguntas que después de 45 años no tienen respuesta aún. ¿Por qué Kinner lo dejó dormir en el vehículo y no lo cargó a dormir en una habitación? ¿Por qué Bon Scott, que tenía referencia, era conocido que podía aguantar de una manera hasta excesiva, brutal, el consumo de bebidas alcohólicas, esa noche termina inconsciente al punto de terminar aspirando su propio vómito? Preguntas sin respuestas 45 años después, que nos tienen hoy acá revisando la triste historia del final a los 33 años de Bon Scott. AC/DC no iba a escapar a la situación de haber perdido a su vocalista, y no es cualquier vocalista, a un vocalista de las características de Bon Scott. Se pensaba que hasta ahí había llegado la carrera de AC/DC. Sus mismos integrantes consideraron abandonar hasta ese punto la banda, no insistir porque habían perdido a su vocalista en medio del dolor de haber perdido a un hermano, a un amigo de vida. Toman la decisión de hacer audiciones y es el momento de la llegada de Brian Johnson, quien, a pesar de no tener las características vocales de Bon Scott, pudo adaptarse fácilmente, pudo responder ante el nivel de exigencia y bueno, acto seguido, Back is Black, el álbum en honor a Bon Scott, que termina siendo la tarjeta de presentación, la catapulta, la consagración, para muchos la obra maestra, la gran obra maestra de AC/DC, Back is Black, bueno, con referencias musicales y canciones propias, homónimas al álbum, donde se le rinde tributo a ese hermano que había perdido la banda británica.
AC/DC sigue adelante, rápidamente millones de copias, al punto de tener récords de incluso 200 millones de copias ha logrado vender a lo largo de su historia, de sus ricos 50 años de carrera artística. AC/DC, estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, ser una de las bandas referencia más importantes que existe de la humanidad y que, como les dije al principio, en pleno 2025, estar anunciando, a pesar de sus edades, a pesar de esta larga vida y carrera, anunciar que van con una gira mundial este mismo año. Pero ahí dejaba la historia de Bon Scott, por si no lo conocías, por si no habías oído hablar de él, y si eres seguidor de AC/DC y sabes todo lo que te estoy diciendo, es bueno hoy hacerle un guiño a propósito de los 50 años de High Voltage, el primer álbum de AC/DC, donde Bon Scott tuvo una participación importante. Ese recorrido, ese ascenso y ese lamentable final de un hombre que nos dejó una huella imborrable para los amantes de la buena música, del rock y de AC/DC. Nos vemos, será hasta la próxima.